No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Mis queridos hermanos, en este momento de inicios de año, además de seguirles siempre deseando que a lo largo de todos los días Dios los bendiga, los invito a seguir considerando el Evangelio. Es una gracia que el Señor nos da, poder escuchar la palabra de Dios y poderla escuchar en función de la liturgia. Como dice el Concilio Vaticano II, cuando en la liturgia se proclama el Evangelio, es Cristo mismo el que lo proclama. Por eso ustedes habrán estado hoy en la Eucaristía, nos estarán acompañando en ella por la televisión, o habrán ido a la iglesia más cercana, o habrán escuchado por radio las lecturas de la palabra. Busquen el camino más oportuno para que la palabra de Dios llegue al corazón de ustedes y produzca mucho fruto. Hoy los invito a que leamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, una bella declaración del Señor cuando se presenta ante todos los que lo escuchan como el enviado de Dios. Hace una semana les decía que Jesús en estos días se nos presenta primero ante los pastores, después ante los sabios, después ante los discípulos de Juan Bautista, aquí ante los judíos congregados un sábado en la sinagoga. Él va a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí. Oigámoslo con mucha atención. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró en el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de la gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Y a la palabra respondámosle: gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti que eres el enviado de Dios, gloria a ti que eres el Mesías, que los hombres habían estado anhelando por siglos, pero que Dios quiso regalarnos como una muestra de su bondad, de su misericordia, de su amor. ¿Qué nos decía el Evangelio de hoy? Nos vuelve a presentar como una continuación de lo que hace una semana contemplamos y de lo que ustedes habrán estado siempre meditando a lo largo de la vida. Nos vuelve a presentar a Jesús. Jesús había sido, en primer lugar, bautizado por Juan. Y cuando recibió ese bautismo de Juan, nos dice el Evangelio que se abrió el cielo. Y como si fuera un ave, como si fuera una paloma, bajó sobre él el Espíritu de Dios. Juan lo vio, Juan dio testimonio, lo decíamos hace una semana. Y Jesús quedó bautizado, es decir, bañado, es decir, ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y movido por el Espíritu, Jesús fue al desierto y estuvo en el monte que llamamos de la cuarentena, en ayuno, en oración. La Biblia nos dice 40 días, porque 40 días era el plazo grande del cual ellos hablaban con frecuencia para indicar que había habido un cambio definitivo en la existencia, que la vida oculta de Jesús ahora se convertía en vida pública, como también para todos nosotros, cada que hacemos una cuaresma, cada que vivimos una cuarentena de oración, puede haber un cambio definitivo en nuestra manera de proceder. Jesús venció las tentaciones, fortalecido con la palabra de Dios. Y nos dice el Evangelio de Lucas que después de esa experiencia en el desierto, fue llevado por el Espíritu de nuevo a su tierra de Galilea. Y él comenzó a predicar por todas partes, nos lo dijo el Evangelio. Iba a las sinagogas, iba a los pequeños poblados,
hablaba del reino de Dios. Y la gente estaba admirada, tanto que en uno de esos sábados primeros llegó a la sinagoga de su pueblo, de Nazaret. Y allí en la sinagoga llegó el momento de la lectura de la palabra de Dios. Lo invitaron a él, se puso de pie. Maravilloso Jesucristo, de pie, junto al ambón donde se lee la palabra de Dios, y le pasaron el rollo, que así era como utilizaban el material escrito antiguamente del profeta Isaías. Y San Lucas nos lo cuenta allí en el capítulo 4, en el verso 18, cómo fue esa lectura de Jesús. Todos lo miraban. Y él comenzó a leer un texto del profeta Isaías que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar la buena noticia a los pobres, a predicar la luz a los que están invidentes, a predicar la libertad a los que están presos. Jesús enviado a predicar un año de gracia por doquiera. Cuando Jesús terminó la lectura, cerraron el libro y Jesús se sentó. Todos estaban admirando, todos estaban pendientes de cómo ese hombre Jesús iba a dar su primera homilía. Qué bueno que nosotros también, con la mente, con la imaginación, nos hiciéramos presentes en ese momento, allá en la sinagoga, un sábado, cuando todos iban a escuchar las primeras enseñanzas de Jesús. Y Jesús dijo: esa palabra que ustedes acaban de escuchar se está cumpliendo hoy en mí. Qué audacia, qué revelación, qué poder de Dios, maravilloso para decir que la palabra de Dios, esa palabra que el profeta Isaías había anunciado con fuerza, hablando del poder de Dios, del Espíritu de Dios sobre el Mesías, y cómo con la fuerza del Espíritu el Mesías iba a llevar el mensaje de revelación por doquiera. Jesús dice: eso es lo que yo estoy viviendo hoy, eso es lo que yo voy a decirles hoy, ese es el programa de mi trabajo y de mi evangelización, ese de quien habla el profeta, ese soy yo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Claro, él lo había recibido de una manera especial, primero en su encarnación, porque por obra del Espíritu Santo las entrañas purísimas de la Virgen María habían florecido en el cuerpo de Jesús. El Espíritu de Dios estaba sobre él, por supuesto que sí. Lo había recibido de una manera especial en el momento del bautismo, cuando los cielos se habían abierto y cuando, como una paloma, había descendido sobre él el Espíritu Santo. Él lo sentía, él tenía la fuerza de Dios en su propio corazón y en su propia vida. El Espíritu de Dios está sobre mí, él me ha ungido. En la Biblia se habla, y era la práctica del antiguo Israel, de ser ungido por el óleo para ser constituido como profeta, como sacerdote, como rey. En el bautismo Jesús había sido constituido como profeta, como mensajero de Dios, de una manera especial. Él lo era desde siempre, pero allí quedó ante los ojos de la sinagoga judía, constituido con una fuerza especial por el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu me ha ungido, la unción del Espíritu, ungido por el Espíritu. Eso es lo que significa la palabra Cristo, eso es lo que significa la palabra Mesías. Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. ¿Y para qué fue ungido Jesús? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo envió a anunciar la buena nueva a los pobres. Esa buena noticia del reino, esa noticia de la salvación, esa noticia del amor de Dios, esa noticia de que cada uno de nosotros es hijo de Dios y que Dios le tiende la mano para que vaya a vivir con él un día en la casa del reino. Esa noticia maravillosa que llamamos evangelio, esa fue la que Jesús vino a proclamar.
Me ha ungido el Señor para que yo anuncie esa buena noticia a los que confían en Dios, a los que buscan a Dios, a los que no tienen su seguridad y su confianza en nadie más, en la única riqueza que es Dios. Me ha enviado, decía Jesús, a llevar la buena noticia a los pobres. Y daba ejemplos de esa buena noticia: la luz a los ciegos. Es Jesucristo, luz del mundo, el que hoy se presenta para nosotros. Es Jesucristo el que va a decir un día: yo soy la luz. Es Jesucristo el que da luz material a los ciegos, pero que ilumina a todo un pueblo que estaba en tinieblas y en sombra de muerte. Hoy le podemos decir a Jesucristo, el ungido por el Espíritu: danos tu luz, ilumínanos. Señor, enciende tu claridad para cada uno de nosotros, para que conozcamos quién es Dios y quién es el hombre, y qué es el mundo, y qué es la vida, y qué es la muerte, y qué es el trabajo. Jesucristo, danos tu luz, la luz de tu evangelio, la luz de la buena nueva. Jesucristo, danos tu luz, luz a los ciegos, tú viniste a darla. Y viniste a abrir las cárceles, a dar libertad a los oprimidos. Jesucristo, nosotros estamos encerrados muchas veces por nuestras limitaciones, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, por los pretextos que nos hemos ido forjando a lo largo de la existencia para no conocerte plenamente a ti. Jesucristo, danos la luz, Señor Jesucristo. Queremos quedar con esa luz, quedar libres de la tiniebla, libres del error, libres de la equivocación, libres del pecado, libres de las angustias, sentirnos libres, liberados por ti, Jesucristo, Señor. Y precisamente en Cristovisión ustedes van a seguir viendo la luz de Jesucristo. Por eso es lo que pretende este canal para todos sus cristovidentes. Recuerden ustedes www.cristovision.tv. Y si de una manera concreta quieren seguir este programa, nuestro pan de cada día @cristovision.org. Y que el Señor los bendiga, que la palabra del Señor sea para ustedes luz y alegría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.